Bienvenidos a esta sesión sobre ideas políticas romanas. Soy el profesor Eduardo Solís y hoy exploraremos cómo Roma pasó de ser una comunidad tribal a cimentar la arquitectura del Estado moderno. No hablaremos solamente de historia, sino de la transformación del res publica al derecho natural, una transformación que definió la civilización occidental tal como la conocemos hoy, el legado romano. A diferencia de los griegos, que buscaban la utopía teórica, el genio romano se distinguió por su pragmatismo jurídico. Roma priorizó la estabilidad institucional y la eficiencia administrativa. Su mayor logro fue transformar conceptos abstractos en herramientas de gobernanza universal, logrando algo fundamental: separar lo privado de lo público y otorgar al Estado una identidad jurídica propia y superior. La República, el equilibrio de poderes. Con la caída de los reyes en el 509 a.C., el poder deja de ser personal para ser una función pública y además temporal. Entramos en la constitución mixta, un sistema de pesos y contrapesos. Entre estos pesos tenemos el consulado, que es una institución conformada por dos líderes anuales con derecho a veto mutuo, que es la intercesio, para evitar tiranías. El Senado, el eje de estabilidad que dirigía la política exterior y las finanzas. Y el tribunado, que es la defensa de la plebe. El tribuno no era sacrosanto y podía paralizar al Estado para proteger al ciudadano de la arbitrariedad. El imperio y la metamorfosis de poder. Llegamos a un punto de inflexión crítico, el año 27 a.C. Las instituciones de la República, diseñadas para una ciudad-estado, colapsaron bajo el peso de un imperio continental. Octavio Augusto comprendió que Roma necesitaba un mando centralizado, pero tuvo la astucia de no llamarse rey. Creó el principado, posicionándose como el princeps o primer ciudadano, manteniendo la fachada de que las instituciones republicanas seguían vigentes. Sin embargo, la realidad jurídica era distinta. El emperador acumuló la tribunicia potestas, que le daba inviolabilidad y el derecho de veto, y el imperium proconsulare maius, que le otorgaba el mando absoluto sobre las legiones. Con el tiempo, esta apariencia desapareció. En el siglo III después de Cristo, bajo Diocleciano, entramos en un dominado. Aquí el emperador ya no es un ciudadano, sino el dominus o señor. El poder se vuelve absoluto y el derecho divino, eliminando cualquier vestigio de equilibrio en el Senado. Es en esta etapa donde nace la famosa máxima Quod principi plausit legis habet vigorem. Lo que le place al príncipe tiene fuerza de ley. Este concepto marcó el nacimiento de la potestad legislativa centralizada que veríamos siglos después en las monarquías. Polibio y la ciencia de la estabilidad. ¿Cómo pudo Roma mantenerse en pie tanto tiempo ante tantas crisis? El historiador griego Polibio nos dio la respuesta técnica con su teoría de la constitución mixta. Él observó que las formas puras de gobierno, como la monarquía, la aristocracia y la democracia, tienen un ciclo natural de degradación al que llamó anaciclosis. Polibio argumentó que la excelencia de Roma no era producto del azar, sino de haber combinado estos tres elementos en un solo sistema de pesos y contrapesos. Tenían a los cónsules, que aportaban la unidad de mando del elemento monárquico. Tenían al Senado, que aportaba la sabiduría y estabilidad del elemento aristocrático. Y también tenían las asambleas, que representaban el elemento democrático, dando la voz al pueblo. Esta arquitectura impedía que una sola facción se volviera tiránica, convirtiendo a la Constitución romana en una obra maestra de ingeniería política que garantizó su longevidad. Ahora
Veremos sobre Cicerón y el Estado como comunidad de derecho. Marco Tulio Cicerón llevó la práctica romana al nivel de alta teoría política. En sus tratados de República y de Legibus definió al Estado como una res populi, la cosa del pueblo. Pero para Cicerón, el pueblo no es cualquier multitud, sino una sociedad vinculada por un acuerdo común sobre el derecho y la búsqueda de la utilidad colectiva. Aquí es donde Cicerón establece el pilar del pensamiento occidental, la ley natural. Él argumentaba que existe una justicia eterna, racional y universal, que es anterior a cualquier ley escrita por el hombre. Para él, la justicia no es una convención, sino una verdad de la naturaleza. Por tanto, cualquier ley humana que contradiga la razón natural no es derecho, sino una perversión de la justicia. Esta idea es el fundamento directo de lo que hoy conocemos como derechos humanos, que son límites que el poder político no puede traspasar bajo ninguna circunstancia. Séneca y el cosmopolitismo estoico. En la transición hacia el absolutismo imperial, Lucio Annio Séneca aportó una visión profundamente ética y humanista. Como exponente del estoicismo romano, Séneca defendió el cosmopolitismo, la idea de que todos los seres humanos pertenecen a una gran comunidad universal por naturaleza. En un momento donde el emperador tenía un poder casi ilimitado, Séneca enfatizó que el gobernante debía autolimitarse moralmente mediante la clemencia. Lo más revolucionario de su pensamiento fue la noción de la dignidad intrínseca de la persona. Para Séneca, la verdadera distinción entre los hombres no es el estatus jurídico, si eres ciudadano o esclavo, sino la virtud moral y la calidad del alma. Este pensamiento preparó el terreno filosófico para la igualdad, que más tarde predicaría el cristianismo. Séneca y el cosmopolitismo estoico. En la transición hacia el absolutismo imperial, Lucio Annio Séneca aportó una visión profundamente ética y humanista. Como exponente del estoicismo romano, Séneca defendió el cosmopolitismo, la idea de que todos los seres humanos pertenecen a una gran comunidad universal por naturaleza. En un momento donde el emperador tenía un poder casi ilimitado, Séneca enfatizó que el gobernante debía autolimitarse moralmente mediante la clemencia. Lo más revolucionario de su pensamiento fue la noción de la dignidad intrínseca de la persona. Para Séneca, la verdadera distinción entre los hombres no es el estatus jurídico, si eres ciudadano o esclavo, sino la virtud moral y la calidad del alma. Este pensamiento preparó el terreno filosófico para la igualdad, que más tarde predicaría el cristianismo. Ahora vamos a hablar sobre el cristianismo y la gran revolución de lealtades. La irrupción del cristianismo cambió las reglas del juego político para siempre. Antes de esto, la religión era una función del Estado. El emperador era divino, pero la doctrina cristiana introdujo una dualidad de lealtades con la máxima: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto significó que el individuo ahora tenía una esfera espiritual que escapaba del control del Estado. Roma vio esto como traición, lo que llevó a siglos de persecución. Sin embargo, la historia cambió radicalmente. En el año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán, se otorgó la tolerancia religiosa. Más tarde, en el año 380 después de Cristo, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado romano o del Imperio romano. Esta evolución desmitificó al emperador. Ya no era un dios, sino un servidor de la justicia divina, sometido teóricamente a una ley moral superior. La igualdad de todos
los hombres ante Dios reforzó los principios del cosmopolitismo y de los derechos universales. Para concluir, debemos entender que Roma no solo nos dejó ruinas de mármol, nos dejó los cimientos de nuestra convivencia, el derecho natural como límite al gobernante, el sistema de pesos y contrapesos institucionales y la distinción fundamental entre el derecho público y el derecho privado. Estas ideas políticas son las que permiten que hoy vivamos bajo un estado de derecho y no bajo la voluntad arbitraria de un individuo.